está siendo perseguida por su fidelidad a Cristo. Y vamos a estudiar los versículos 1 al 4 del capítulo 5. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 1 al 4. Y por favor, lea en su Biblia esta porción que voy a leer para ustedes. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Señor, hoy me presento delante tuyo y ante este pueblo con el ánimo de predicar fielmente tu palabra. Señor, como instrumento, solo puedo tener alguna utilidad para tu grey si tu Santo Espíritu gobierna mis palabras y las imprime de poder. Te ruego para que pueda presentar con total fidelidad y acierto lo que tu Escritura enseña y que nuestros corazones atiendan diligentemente lo que hoy tu palabra nos enseñará. Me rindo a ti, Señor, y habla, por favor, a tu pueblo que está ávido de oír tu voz. En el nombre del príncipe de los pastores, Jesucristo. El domingo pasado vimos la síntesis que Pedro hizo de la carta en general. En unas cuantas palabras nos recordó todo lo que la carta de Pedro enseña. Una carta cuyo propósito es guiar, instruir y animar a una iglesia que está sufriendo por ser fiel a la palabra de Cristo. Pablo en esta carta habló a los gobernantes, a los ciudadanos, a los amos, a los siervos, a los esposos y a las esposas, de cómo debemos vivir mientras el fin se acerca. Ahora pasa a hablar a los ancianos de la iglesia, a los pastores, y a dejar por sentado cuál es el deber de un pastor que pastorea a una iglesia que sufre por ser fiel a Cristo. La estructura de este texto, de esta sección, es versículo 1, una solicitud a los ancianos que sirven en tiempo de sufrimiento. Versículo 2 y 3, características de esta solicitud. Y versículo 4, recompensa al cumplir esta solicitud. Pedro inicia entonces el capítulo 5 de la siguiente forma: ruego a los ancianos que están entre vosotros. Algunas traducciones inician con un por tanto, es decir, por lo ya visto en la carta, afirmación que creo que es coherente, porque esta sección no podemos desarticularla del hilo conductor que trae la carta. Pedro está iniciando con un ruego. Este ruego tiene dos connotaciones, pues esta palabra en el Nuevo Testamento se utiliza de dos formas. Una
para hacer una súplica fervorosa sobre un asunto o para imprimir ánimo y consuelo a una persona, a una iglesia sobre un tema en particular. Sin lugar a dudas, esta sección contiene las dos y asumir la una o la otra no afecta el significado. Pues tenemos a Pedro haciendo una solicitud urgente a los ancianos que están sirviendo en un tiempo de persecución. Pero este ruego lo está haciendo con un propósito: animarlos, consolarlos para que cumplan bien su tarea. Y recuerden la recompensa que recibirán por el glorioso, hermoso y precioso oficio de ser pastores que les ha sido encargado. La palabra ancianos no tiene que ver con una etapa cronológica del ser humano. No estamos hablando de personas avanzadas en edad. El término que Pedro está utilizando es presbítero o episcopo o pastor. Es decir, anciano es sinónimo de pastor o de obispo. A menos que el contexto indique que está hablando de una persona avanzada en edad, cuando nos encontramos con la palabra anciano, estamos hablando con un oficial de la iglesia, es decir, con un pastor o con un obispo. ¿Cuál es la función de los ancianos o específicamente de los pastores? Son los supervisores, escuche bien, puestos por Dios, pero reconocidos por una iglesia local para cuidar, dirigir, alimentar a la grey de Dios. Dios los escoge, los da como hombres dones a la iglesia y la iglesia es la que los identifica, los reconoce y los afirma en su llamado. Los ancianos no deben ser nombrados a dedo por otros pastores. Deben ser nombrados según el orden que la Escritura establece. Pero ¿cómo es la característica de este ruego que Pedro está haciendo? Ya sabemos a quién lo hace: a los pastores que están enseñando a una iglesia que está siendo perseguida. Si la iglesia está siendo perseguida, pues estos pastores a los que Pedro les está hablando también están siendo perseguidos por causa de su fe. Lo primero que muestra es una identificación con ellos como anciano. No utiliza su credencial de apóstol. Podría bien dirigirse a ellos y yo, apóstol, les ordeno que tomen esta conducta. Pero en lugar de utilizar su autoridad apostólica para mostrarse como superior a ellos, se identifica mostrándose también como anciano igual que ellos. Pues Pedro, apóstol, era también pastor y fue comisionado como pastor por el mismo Señor Jesucristo cuando le dijo: Pedro, apacienta mis ovejas. Pedro entonces les dice: hermanos, yo me identifico con su dolor por ser fiel a Cristo, porque yo también, al igual que ustedes, soy anciano y soy pastor que sufre persecución por ser fiel a Cristo. Pero miren luego lo que les dice: yo, testigo de los padecimientos de Cristo. ¿Qué está haciendo Pedro acá? Les está diciendo: hermanos, nosotros ancianos estamos sufriendo por ser fieles a la palabra. Pero quiero recordarles que yo vi con mis propios ojos cómo el príncipe de los pastores, el buen pastor de las ovejas, el pastor perfecto, padeció para salvar a su grey, para salvar a cada una de las ovejas que él prometió salvar y que determinó salvar desde antes de la fundación de todas las cosas. Yo lo vi morir, yo vi al pastor dando la vida por sus ovejas. Pero Pedro, en su experiencia de vida, no solo vio padecer, sino que lo vio ejercer perfectamente su ministerio pastoral.
Pues este pastor que dio su vida por las ovejas, restauró a Pedro, aquel que siendo apóstol, en medio de la persecución, lo negó 3 veces. Pero el buen pastor, el príncipe de los pastores, con un corazón perfectamente pastoral, tomó a este débil y torpe pecador, a esta débil y torpe oveja, y la restauró y la comisionó para que apacentara las ovejas del Señor. Y luego les dice: estoy seguro de que participaré de la gloria que será revelada cuando Cristo venga. Sigue hablando de su segunda venida como lo viene haciendo en las líneas anteriores. Así que le está diciendo a estos hermanos: yo, anciano como ustedes, que sufro por causa de Cristo, tengo un gran estímulo. Fui testigo del padecimiento del príncipe de los pastores para salvar a sus ovejas. Y si Él se entregó por nosotros, ¿acaso nosotros no nos entregaremos por amor a aquel que nos salvó? Y tenemos esta esperanza, que veremos su gloria cuando Él venga y nos sea revelada. Pero luego entonces de hacer esta súplica amorosa, identificándose como anciano igual que ellos y como alguien que sufre por ser fiel a Cristo, les entrega recomendaciones de cómo ejercer el pastorado. Estas recomendaciones tienen validez en todo tiempo dentro de la iglesia, pero de manera especial en los momentos en que la iglesia sufre. ¿Y qué le dice en el versículo 2 a los ancianos de la iglesia? Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Qué hermosa palabra escogió Pedro. Apacentad. Apacentad, la misma palabra que Jesús utilizó para comisionarlo cuando lo restauró en su ministerio apostólico y como pastor de su pueblo. Pedro, apacentad a mis ovejas. Con esa misma autoridad y con ese corazón pastoral, ahora les dice: hermanos, no olvidemos que hemos sido comisionados para apacentar la grey del Señor. ¿Qué es apacentar? Es pastorear. Pedro está utilizando la continua analogía utilizada en el Antiguo Testamento para hablar de los sacerdotes del pueblo de Dios como pastores que cuidan de un rebaño de ovejas. Y esa es la mejor analogía que podemos encontrar en la iglesia acerca de lo que es la iglesia y acerca de la tarea que le fue comisionada a los pastores. No hay mejor título para un cristiano que el de una oveja. Pues recordemos que las ovejas son animales con características bien particulares. Son torpes. Una vez se separan de su rebaño, pierden la capacidad de regresar a casa por sí mismas. Continuamente se meten en lugares que no deben meterse, enmugrando y ensuciando su lana. Indefensas ante los depredadores, pues su única capacidad de reacción ante un depredador es entrar en pánico. Por eso las ovejas requieren del cuidado de un pastor que continuamente quita su lana para que las suciedades que ésta alberga no la enferme. Un pastor que la guía a delicados pastos y a aguas limpias, porque una oveja en sí misma no tiene la capacidad de diferenciar entre el agua sucia y el agua limpia. Es tan torpe que en los lugares donde pasta, si no es cuidada, tiene la facultad de arruinar el mismo pasto con el que se alimentaría. Qué precisa relación con respecto a nosotros, la iglesia de Cristo. Por eso,
Pedro utiliza esta analogía que es común en el Antiguo Testamento. Pero hoy, antes de centrarse en las ovejas, se centra en los pastores. Nosotros somos ancianos, les dice, y he aquí el deber que nos ha sido comisionado: alimentar las ovejas de la grey de Dios. Esto es muy importante en el tiempo de la iglesia. Las ovejas no son de un pastor. Las ovejas son del pastor de pastores, Cristo Jesús. Él es el Señor de las ovejas. La tarea de un pastor es alimentar a unas ovejas que han sido puestas a su cuidado, pero no le pertenecen. Y la forma en la que un pastor cumple esta tarea es mediante la predicación fiel de la palabra. Iglesia del Señor, la tarea de un pastor no es tratar de cambiar las circunstancias de sus ovejas. No es tratar de privarlas de momentos difíciles. No es tratar de entretenerlas con obras de teatro y actividades que cautivan sus deseos pecaminosos. La tarea de un pastor de Dios es ocuparse de predicar fielmente la palabra de Dios sin agregar ni quitar nada. Es así como es apacentado el pueblo de Dios. Es así como es cuidado. Un pastor no es un recreacionista, no es un gerente en juegos, rifas y espectáculos para entretener un pueblo. Un pastor es un hombre que debe enseñar la palabra de Dios fielmente, porque ese es el alimento que necesita la grey del Señor. Nada más alimenta al pueblo. Y es por eso que hoy hay muchas ovejas que se están muriendo de hambre en lugares que, en lugar de ser alimentadas con la palabra de Dios, están siendo apacientadas con filosofía humana, con psicología humana, con ideas de hombres. Pero el pastor tiene el deber de no decirle a las ovejas lo que quieren oír, como lo dice 2 de Timoteo 4, 3 y 4. El pastor no dice a la gente lo que quiere. El pastor dice a la iglesia lo que Dios ordena en su palabra. Y esa es la tarea del pastor. Pero en este ejercicio y en esta comisión gloriosa, preciosa y hermosa, el pastor necesita recordar su lugar. Y necesita recordar que es siervo, no que es amo. ¿Por qué? Porque el que pagó por las ovejas fue Dios. Fue Dios quien a precio de sangre compró cada una de las ovejas de su grey. Fue Él quien, siendo Dios, se hizo hombre, vivió una vida sin pecado y se entregó en muerte y muerte de cruz, pero resucitó al tercer día para rescatar a un pueblo para sí. Cuando el pastor entiende esto, entonces le es fácil recordar que nuestra tarea no es enseñar lo que nos parece, sino lo que la Biblia ordena. Porque el dueño de las ovejas también ha dejado por escrito en su palabra cómo quiere que estas ovejas sean alimentadas, sean cuidadas y sean guiadas. El pastor no debe andar buscando nuevas técnicas de evangelismo, nuevas técnicas de predicación. El pastor solo debe ocuparse de enseñar lo que el Señor dejó en su palabra para todas las culturas, para todas las generaciones y para todos los tiempos. Es importante notar que el griego del término ancianos o sus sinónimos para hacer referencia a pastor u obispo solo tiene una connotación masculina. En el Nuevo Testamento ni en el Antiguo hay ningún ejercicio pastoral como oficial de la iglesia conferido a la mujer.
Y esto no porque la mujer sea inferior, no, aunque el hombre y la mujer son iguales en dignidad delante de Dios, Dios por el puro afecto de su voluntad le dio un rol al hombre y un rol a la mujer. Así como el hombre en el hogar pone la simiente, es la mujer la que concibe en su vientre la semilla. Y no por tener la capacidad de dar a luz un hijo, la mujer es superior al hombre, ni el hombre es superior por tener la simiente. El hombre por ejercer como pastor no es superior a la mujer, ni la mujer es inferior. Simplemente Dios ha comisionado dos roles distintos. A estos ancianos que por la disposición de Dios, varones escogidos entre el pueblo, les fue dado enseñar a las ovejas mediante la palabra. Pero Pedro también dice, a la grey de Dios que está entre vosotros. Qué importante aclaración. Lo que Pedro está diciendo es que en toda la audiencia a la que Pedro está hablando, no todos son grey de Dios. Y esto es una realidad que aunque es dolorosa necesitamos enseñar. No todos los que se congregan cada domingo son ovejas de Dios. Son hijos de Dios. No todos son ovejas. Una persona por vivir 10 años en un estacionamiento no se convierte en carro. Una persona por llevar 10 o 20 años en una iglesia no por ello es oveja o hijo de Dios. Las ovejas del Señor son aquellos pecadores que Cristo tomó por gracia mediante la predicación del Evangelio, las lava y las limpia con el poder de su palabra y las sostiene firmes hasta el final cuando Él regrese. En la congregación siempre habrá trigo y cizaña. ¿Qué eres tú? ¿Oveja, hijo o enemigo? Luego de esto, Pedro entonces pasa a dar las regulaciones específicas. Habla a los ancianos, es decir, a los oficiales de la iglesia. Lo hace de manera amorosa, con un ruego fervoroso. Les recuerda su tarea, apacentar, alimentar, como un pastor lo hace con sus ovejas, mediante la palabra fiel. A una grey que no es de ellos, sino que es de Dios. En una grey en la que simplemente sirven como siervos, no como amos y dueños, porque el dueño de la grey es Dios. Ahora mire las regulaciones o directrices específicas. ¿Cómo debe hacerlo? ¿Cómo debe pastorear un pastor en todo tiempo, pero de manera especial en los momentos de sufrimiento? Lo primero que dice es no por fuerza, es decir, no por obligación, no por imposición. Todo pastor debe tener un llamado interno y un llamado externo. Y esto es muy importante, iglesia, porque una de las cosas que ha deteriorado moralmente el ejercicio pastoral en este tiempo es que muchos están ejerciendo el pastorado por una obligación que les fue impuesta. Porque el papá pastor quiere que su hijo sea pastor, entonces lo nombra pastor. Porque el suegro quiere un yerno pastor, lo nombra pastor. O porque en alguna circunstancia de la iglesia el pastor no continúa en su ejercicio y la iglesia entonces de manera ligera e irresponsable escoge a un hombre sin las cualificaciones para asumir tal deber. Aunque el ejercicio pastoral produce terror y temblor a aquel que es llamado al ministerio pastoral, aquel que es llamado nunca lo hará por obligación. Como dice Pedro, lo hace de manera voluntaria.
lo hace porque es el Señor quien pone el querer y el hacer y no le es gravoso. Pero cuando un hombre está ejerciendo el pastorado por presiones externas, por miedo o por necesidad, tarde o temprano dañará a la iglesia y se dañará a sí mismo. Tarde o temprano. Por eso, iglesia amada, es tan importante que conozcamos esto para que a la hora de nombrar pastores no lo hagamos por emociones superficiales. Es que habla tan bonito, es que es tan amable, es que es el único que me visita de la iglesia. Mis hermanos, para ser pastor, un hombre debe cumplir con todas las cualificaciones que están en Timoteo y en Tito, con todas, no con algunas. Y si un hombre no cuenta con ellas, no puede ser llamado al pastorado. ¿Qué es servir voluntariamente? Es ese acto en el que el Señor de manera sobrenatural pone en aquel hombre don que Él mismo escoge. Escuche el orden, es Dios quien los escoge. Es Dios quien visibiliza sus cualidades a la iglesia. La iglesia con discernimiento identifica las cualidades y afirma al pastor. Es la autoridad de la asamblea la que le da a un hombre la afirmación, el reconocimiento de su llamado pastoral. Los pastores no escogen pastores, los candidatizan, los postulan, pero los que deben decir sí cumple con los requisitos es la iglesia. Y toda la iglesia en unidad por el Espíritu Santo debe decir, ese hombre no tiene nada que le impida ser pastor. Pero si la iglesia ve algo que lo inhabilita, debe pronunciarse para que no sea nombrado. No puede cometerse el error que muchos tristemente por un desconocimiento bíblico del matrimonio cometen. Bueno, está bien, él en esta parte me maltrata, pero él me prometió que cuando nos casemos dejará de hacerlo. Mentira. Si te maltrata en el compromiso, no dejará de hacerlo en el matrimonio. Es que él tiene problemas con las bebidas y me ha prometido que cuando se case ya no beberá más. Mentiras. Es que él tiene algunas debilidades en su carácter, a veces es impulsivo, grosero y maltratador, pero cuando lo nombremos pastor va a cambiar. Mentiras. Las cualificaciones pastorales deben estar presentes en el momento de escoger un anciano. Pero sigamos en el hilo de la enseñanza. Pedro entonces les dice, hermanos, en los momentos de sufrimiento, el pastor no puede salir corriendo, no tiene licencia de su deber, debe permanecer firme, sirviendo de manera voluntaria. ¿Y por qué le dice de manera voluntaria? Aunque el pastor es digno de su salario, como lo veremos, en los momentos de persecución pueden llegar a existir momentos tan difíciles que la iglesia ni siquiera tenga cómo sostener al pastor. Y eso no habilita al pastor para salir corriendo a buscar una iglesia que sí tenga mejores ofrendas. El pastor tiene el deber y la responsabilidad de servir a la iglesia voluntariamente, aun cuando ésta no tuviese cómo sostenerle. Es algo que no se ve en este tiempo, pero es bíblico. Dice, no por ganancia deshonesta. Claro que el obrero es digno de su salario. Claro que un pastor es digno de recibir una remuneración económica por su trabajo, que fija a la iglesia, no que fija a él a su propio antojo. Pero el pastor no debe utilizar su ministerio, no debe utilizar las ovejas para enriquecerse. El principio es sencillo. Si alguien que estudió como ingeniero decide más bien trabajar como médico, cuando reciba su pago, está recibiendo un pago deshonesto, porque le están pagando por algo para lo cual no está preparado ni capacitado. Ese hombre es un timador y es un engañador.
Lo mismo pasa con un hombre que sin tener las cualificaciones pastorales o el llamado pastoral recibe una remuneración económica por servir en una iglesia. Es un timador porque está recibiendo un pago por algo que no fue llamado a hacer. Y por eso la iglesia tiene que velar para que aquellos que son puestos como ancianos realmente tengan las cualificaciones, porque de lo contrario, cuando vengan los momentos de sufrimiento, serán los primeros en huir y abandonar la iglesia. Los asalariados huyen en los momentos de dificultad. Solo los pastores puestos por el Señor permanecen para siempre. Y es deber de la iglesia identificarlos. Los verdaderos pastores entonces no usan el ministerio para robar, para convertirse en los hombres más ricos de su barrio, de su ciudad, de su nación. No utilizan el nombre del Señor para convertirse en senadores y gobernantes políticos. No utilizan el púlpito para manipular a las masas y ganarse una curul. Esos hombres no son pastores, son mercaderes de la fe, que están utilizando la iglesia para obtener un bien particular. Y el día que en esta iglesia se les anime a votar por un hombre porque es pastor, corran porque ese día nos desviamos. El púlpito no es para hacer propaganda política. El púlpito es para predicar fielmente la palabra de Dios. Pero es deber de la iglesia que así sea. También les dice, sino con ánimo pronto, no por obligación, no por ganancias deshonestas, no, de manera diligente, no por lo que pueda recibir en esta tierra, no, porque sabe que ya lo recibió todo en Cristo, no esperando una paga. Pues aunque necesita una paga para sostenerse, con alegría cuidará de la iglesia, aun cuando ésta no tuviera cómo sustentarle. Pues sirve por amor a Cristo, no por un beneficio económico. Y esto lo hace con diligencia, no con pereza. Es penoso ver hombres que están siendo llamados al ministerio, pero la primera pregunta que hacen es, ¿y cuánto me voy a ganar para saber si acepto o no acepto? Mis hermanos, claro que una familia pastoral necesita cómo sustentarse. Pero ¿quién podría poner como condición para servir en tan honorable campo lo económico? ¿Quién pensaría en cuánto me van a pagar por tal privilegio y honor? Luego dice en el versículo 3, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. El pastor no ha sido puesto para enseñorearse de ovejas que no son suyas. Iglesia, el pastor no es señor, es siervo. Todas ellas son del buen pastor. Enseñorearse es dominar, subyugar, ejercer control. Enseñorearse es un liderazgo opresivo, intimidante y autocrático. Miren lo que dice la Escritura, Lucas 22, 24 al 27. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, le está hablando a los apóstoles, si no sea el mayor entre vosotros como el más joven y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es el mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Cristo nos enseñó el modelo de pastorado perfecto.
Hermanos, el pastor no es un caudillo ni un amo sobre la iglesia ni la conciencia de la iglesia. Y esto es fácilmente identificable en el lenguaje de dominio que ejercen. Afirmaciones de control. Si tú no haces lo que yo no digo, no irás al reino de los cielos. Si tú no piensas lo que yo pienso, no has nacido de nuevo. Si tú te vas de aquí, te irás del único lugar que tiene la verdad. Es que tú no lo entiendes porque yo solo tengo la unción de Dios para entenderlo. Y ay si hablas en contra de mí porque soy el ungido y te dará lepra como a María y como a Aarón. Ese lenguaje es un lenguaje de manipulación y control que evidencia que un hombre se está enseñoreando del pueblo de Dios. Y no debe ser así en la iglesia del Señor. Al pastor no le fue dado ordenarle a una persona cómo debe ser su conducta. El pastor enseña la palabra de Dios y presenta el camino para que la oveja lo escoja. Pretender obligar a un creyente a actuar o decidir de cierta forma no es pastorear. Es violentar una esfera que a un pastor no le fue entregada. El pastor enseña, instruye por la palabra de Dios, no con ideas humanas. ¿Cuánto necesita la iglesia de este tiempo? Que los púlpitos vuelvan a ser ocupados por hombres que no están ahí por la fuerza o por necesidad, por enriquecerse o por tener una posición de poder, sino que sirvan voluntariamente, diligente y alegremente, no maltratando a las ovejas del Señor, sino dando su vida por ellas si llegara a ser necesarios. ¿Y cuál es la recompensa? Dice el versículo 4. Cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. ¿Qué mayor palabra de aliento puede haber para un pastor? No hay una palabra de mayor aliento que esta. ¿Acaso consolaremos a los pastores que sufren por ser fiel a la palabra? Tranquilo, no te preocupes que vas a recibir más carros, más casas y más becas. Mis hermanos, la alegría de aquellos que han sido llamados a pastorear una iglesia no está en lo que podamos recibir en esta tierra. Está en la corona de gloria que recibiremos cuando el pastor perfecto, el príncipe de los pastores, venga por su iglesia. Y déjame decirte algo. Si tú quieres ser pastor, porque desde la comodidad de tu silla dices, ve qué bueno es ser pastor, sino organizar una enseñanza el domingo, otra el miércoles y desayuno y quedo libre. Déjame decirte que no tienes ni idea de lo que es el llamado pastoral. Si quieres ser pastor porque estás cansado de tu trabajo presente y quieres un trabajo menos difícil, no tienes ni idea de lo que es el ministerio pastoral. Y es una tarea hermosa. La Escritura dice, bien anhela aquel que desea el obispado. Es una tarea hermosa, pero para aquel que no está buscando riquezas ni posiciones de prestigio. Es una tarea hermosa para aquel que no está buscando riquezas temporales, sino la corona de gloria. Y van a haber momentos muy difíciles. Y si tú como hombre estás siendo llamado al ministerio pastoral, bien deseas. No hay una labor más hermosa sobre esta tierra que esa. Pero es difícil. Y cuando vengan los momentos de persecución no puedes huir. No podrás abandonar el barco. Tendrás que hundirte con él si es necesario. Pero no dependerá de tus fuerzas. El Señor te da la provisión para hacerlo. Y sí, hay momentos de gran alegría, de enorme gozo.
pero hay momentos de enorme dolor y frustración. Es un oficio en el que con facilidad un día te proclaman amor y al otro te odian. Es un oficio en el que hoy eres como un padre y al otro eres peor que un enemigo. Pero no servimos para los hombres, servimos para la gloria de Dios. Pero somos responsables de no enseñorearnos. Y en esto, iglesia, ustedes tienen una gran responsabilidad. Porque son ustedes los responsables de que ningún pastor se enseñoree sobre ustedes. Es la iglesia la que tiene que cuidar al pastor. Son ustedes los que tienen que verificar que un hombre, cuando vaya a ser nombrado, sí tenga las competencias. Son ustedes los que deben verificar que no esté utilizando el nombre del Señor para enriquecerse. Son ustedes los que tienen que poner freno cuando utilice su posición de autoridad para maltratar, dañar o herir la conciencia de alguien. No puede haber entre la iglesia afirmaciones como estas. Es que es impulsivo, me maltrata con sus palabras, pero le debo a él que soy salvo. No te engañes diciendo tal horror. Tu salvación no se la debes a un hombre, se la debes al pastor de los pastores. Y aunque tengas gratitud por un pastor, jamás le permitas que te maltrate, porque está pecando contra el Señor. Es que predica muy bien la palabra, pero ocasionalmente nos hiere y nos maltrata con su proceder. Eso no importa, sí importa. Porque es un mandato del Señor que trate con amor y con paciencia a las ovejas. Y ese tipo de conductas, el enseñoreamiento de un hombre como pastor en una iglesia, habilita a la iglesia para descalificar su pastorado. Así como un pastor que cae en adulterio puede ser perdonado por Dios, nunca debe volver a ser pastor. Un hombre que predique bien, pero maltrate al pueblo de Dios, no debe ejercer el pastorado. A menos que haya un cambio evidente y sostenido en el tiempo en su trato. En el tiempo, no en unas semanas. Iglesia, que el Señor nos ayude a discernir quiénes deben estar en el oficio de pastores. Que el Señor sustente a sus pastores en la tarea que ha sido comisionada. En este ruego amoroso de Pedro, aprendemos que la iglesia va a ser perseguida y los pastores juntamente con ella. Ni lo económico, ni la posición puede ser una razón válida para que un pastor diga declino del llamado. Pero es importante entender que la iglesia es responsable de cuidar y sustentar a sus pastores. Es su deber. Una cosa es que las circunstancias impidan hacerlo y otra cosa es que la iglesia, por avaricia o por pecado, no cumpla con el deber de sustentar a los ancianos. De esta sección también aprendemos que solo hay una forma para alimentar la grey y es la palabra de Dios. Miren, a veces ingenuamente y sé que bien intencionadamente escuchamos personas que dicen, bueno, y aparte de enseñar la palabra en esta iglesia, ¿ustedes más qué hacen? ¿Qué otras cosas tienen? No, solo predicamos la palabra de Dios. Sí, pero ¿qué más hay? Mis hermanos, no hay otra forma. Es predicando la palabra de Dios, sin agregar ni quitar nada. Que el Señor nos ayude en esta preciosa labor. Los pastores son una provisión de Dios para la iglesia. Y termino con esto. No podemos tratar de esconder los perversos actos que hoy muchos están cometiendo, haciéndose llamar pastores. Y no trates de negarlos cuando alguien dice es que los pastores son unos ladrones. ¿Por qué
te molestas si es la triste realidad que hoy la gente está percibiendo en nuestro entorno? Pastores que se están enriqueciendo con la fe, pero saben que hay algo especial. Cristo, el príncipe de los pastores, se conformó con ser llamado el buen pastor de las ovejas. Hoy hay muchos hombres que ya no quieren el título de pastor. No, yo soy profeta. No me llames profeta, yo soy apóstol. No me llames apóstol, yo soy patriarca. No soy patriarca, soy querubín de fuego. Cuando tú te encuentres con un tipo así, corre, porque es un mercader de la fe. Al pastor no se le ha dado otro título distinto a pastor. Ni Pedro, siendo apóstol, quiso utilizar ese título para instruir a los ancianos. Estas personas que hacen eso, lo único que están tratando es de tener posiciones de autoridad en las que ya no tengan nadie más arriba que los mande. Pero hoy a estos mercaderes de la fe podemos decirles con toda autoridad: tú que te crees apóstol, tú que te crees profeta, tú que te crees patriarca, tú que te crees querubín de fuego, ni pastor del Señor eres. Y tendrás que dar cuenta a Dios por lo que has hecho con la grey del Señor. Y termino con la advertencia que está en Jeremías 23, 1 al 4. ¡Ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño!, dice Jehová. Por tanto, así ha dicho Jehová Dios de Israel a los pastores que apacientan mi pueblo: vosotros dispersasteis y las espantasteis, y no las habéis cuidado. He aquí yo castigo la maldad de vuestras obras. Pero hay una esperanza, iglesia. Pastores perfectos nunca encontraremos en esta tierra, pero como lo dice Pedro, el pastor debe ser un ejemplo a la grey. Pablo le dijo a la iglesia: imítenme a mí como yo imito a Cristo. Un pastor debe poder pararse ante la iglesia y decirles: hermanos, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Esto no significa dejen de mirar a Jesús y mírenme a mí. El pastor es un hombre que sigue luchando con su pecado a diario. Es un pecador más, pero debe ser un hombre ejemplar. Debe ser un hombre íntegro, dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Iglesia, pronto vendrá el príncipe de los pastores. Ya no lidiaremos más con abusos de autoridad, con pastores sin las cualificaciones requeridas. Estaremos con el único que apacienta perfectamente en sus brazos a su grey. Estaremos bajo el cálido, perfecto y perpetuo cuidado del príncipe de los pastores. Por eso anhelamos que Cristo venga, porque anhelamos descansar en sus verdes pastos. Anhelamos su cuidado perfecto, sin que ningún hombre meta más las manos, sin que el pecado estorbe. ¿Cómo no anhelar que el príncipe de los pastores venga pronto? Señor, te damos muchas gracias por recordarnos hoy la tarea que has comisionado a los ancianos aún en el tiempo de sufrimiento. Mi Señor, esta es una tarea imposible para el hombre, a menos que cuente con tu llamado y con tu provisión para cumplir tal tarea. Yo hoy te pido que nos perdones y me perdones de manera particular por cualquier daño que yo haya causado a tu pueblo en el mal uso del ejercicio pastoral que me has comisionado. Perdóname por cada ocasión en la que he querido enseñorearme de la conciencia de tus ovejas, por las veces en que he querido obtener algún beneficio por causa de mi posición,
por las veces que he maltratado con mis palabras y con mis acciones a tus ovejas, perdóname. Y te ruego hoy, Señor, que si en algún momento llegare a desviarme, llegara a menguar o no tuviese alguna de las cualificaciones pastorales, le des discernimiento a este pueblo para que me llame a cesar de mis actividades. Señor, guarda esta tu iglesia y provéele muchos pastores que prediquen fielmente tu palabra. En Cristo Jesús. Amén y amén.